La noche en que un monje escribió con el diablo, en lo profundo de la noche, cuando las antorchas se consumían lentamente en los muros de piedra y el eco de las oraciones se mezclaba con el sonido del viento que soplaba entre los vitrales, un hombre solitario se arrodilló frente a un escritorio de madera. Su nombre se perdió en los registros del tiempo, pero su condena quedó escrita para siempre en la historia. Aquel monje benedictino que había quebrantado sus votos y caído en la desgracia del monasterio, fue sentenciado al más temido de los castigos, ser emparedado vivo. Era el siglo XIII y el monasterio de Podlajice, en la actual República Checa, seguía las estrictas reglas de la orden benedictina. La vida allí era de silencio, oración y penitencia. Pero aquel hombre había cometido un pecado imperdonable, un acto que los registros no detallan, quizá por vergüenza, quizá por terror. Antes de ser sellado entre los muros, el monje suplicó clemencia. Prometió a sus superiores algo imposible: escribir en una sola noche el libro más grande que jamás se hubiera creado, un compendio que contuviera toda la sabiduría humana y divina. Los abades, tomándolo como una blasfemia, aceptaron su desafío. Si lograba semejante hazaña antes del amanecer, su vida sería perdonada. Si no, sería entregado al silencio eterno de las piedras. Entonces comenzó la tarea. Con las manos temblorosas, el monje tomó pluma y pergamino y durante horas escribió sin descanso. Pero la noche avanzaba y la desesperación se apoderó de él. Comprendió que era imposible cumplir su promesa. Fue entonces cuando, según cuenta la leyenda, decidió invocar al único ser capaz de hacerlo posible, el ángel caído. Encendió una vela negra, trazó un círculo en el suelo y entre susurros ofreció su alma a cambio de la obra. El aire se volvió espeso, los muros crujieron y una presencia invisible pareció llenar la celda. Nadie sabe qué ocurrió después. Algunos dicen que el monje cayó desmayado, otros que sintió una mano ajena guiando la suya sobre el pergamino. Pero al amanecer, el milagro, o la condena, estaba consumado. Ante los ojos asombrados del monasterio se encontraba un volumen de dimensiones colosales, casi 1 metro de alto, 75 centímetros de ancho y más de 160 páginas hechas de piel animal. Lo llamaron el Códice Gigas, el libro gigante. Su peso, cerca de 75 kilogramos, era tan descomunal que un solo monje apenas podía moverlo. Dentro estaban contenidos la Biblia completa, crónicas históricas, textos médicos, fórmulas mágicas, encantamientos, exorcismos y una imagen que marcaría su destino: el retrato del diablo. Esa imagen ocupa una página entera. Un demonio de rostro rojizo, garras afiladas y lengua bífida, sentado entre 2 torres. No había otra figura humana en todo el libro, solo él, coronando el corazón del manuscrito como si aquel fuera su trono. Por eso, con el paso de los siglos, el Códice Gigas fue conocido por otro nombre: la Biblia del Diablo. El manuscrito sobrevivió a incendios, guerras y saqueos. Viajó de monasterio en monasterio, de manos religiosas a coleccionistas, de bibliotecas reales a cámaras selladas. Cada dueño afirmaba sentir su presencia, una sombra silenciosa que parecía respirar entre las páginas. Algunos monjes aseguraban que, al abrirlo, escuchaban susurros. Otros juraban que el retrato del diablo cambiaba de expresión bajo la luz de las velas. A lo largo del tiempo, el libro se convirtió en un objeto de culto y de miedo. Nadie sabía con certeza cómo había sido escrito. Los expertos afirmaban que, incluso trabajando día y noche sin descanso, un solo escriba habría tardado más de 20 años en completarlo. Pero la leyenda insistía: se escribió en una sola noche.
con la ayuda del mismísimo príncipe de las tinieblas. La historia del Códice Gigas no es solo la de un manuscrito antiguo, es la de un pacto sellado con el miedo, la de un hombre que intentó desafiar el tiempo y la muerte, y la de una humanidad que siempre ha sentido fascinación por el abismo entre lo divino y lo prohibido. Y tú, que escuchas estas palabras, ¿alguna vez te has preguntado hasta qué punto estarías dispuesto a ir por el conocimiento? ¿Hasta dónde llegarías si el precio fuera tu alma? Suscríbete si sientes curiosidad por los secretos que la historia ha intentado enterrar. Los secretos escritos en piel. La estructura del Códice Gigas. El Códice Gigas no es solamente un libro, es un monumento al misterio. Una obra que parece desafiar las leyes del tiempo y de la fe. Hoy descansa bajo estricta vigilancia en la Biblioteca Nacional de Estocolmo, Suecia, protegido por cristales gruesos, cámaras de seguridad y un silencio casi reverente. Quien lo observa por primera vez no puede evitar sentir un estremecimiento. Sus páginas, amarillentas y rugosas, fueron confeccionadas con la piel de más de 160 animales, probablemente terneros sacrificados especialmente para su elaboración. El tamaño del manuscrito impone respeto, casi 1 metro de altura, más de 70 centímetros de ancho y alrededor de 20 centímetros de grosor. Cada página pesa lo suficiente para hacer temblar los dedos del lector, y el simple acto de pasarla se convierte en una ceremonia. Los colores, las miniaturas, las letras góticas y las iniciales decoradas con oro parecen estar vivas, como si la tinta aún respirara después de 800 años. El contenido del códice es una mezcla fascinante de religión, historia, medicina, magia y filosofía. Sus primeras secciones contienen el Antiguo y el Nuevo Testamento en latín, acompañados por textos de San Isidoro, oraciones penitenciales y reglas monásticas. Hasta allí parece un manuscrito religioso más, aunque de proporciones extraordinarias. Pero a medida que se avanza, el tono cambia. Surgen fórmulas para exorcismos, invocaciones de espíritus, encantamientos contra enfermedades y hasta recetas médicas escritas con precisión de alquimista. Entre sus páginas se encuentra también una versión completa de la Crónica Bohemorum, una crónica medieval que narra la historia del pueblo checo, así como tratados de confesión y penitencia. Pero hay algo más. Una sección en blanco justo antes de la imagen del diablo. Una docena de páginas vacías que interrumpen el flujo del texto como si hubieran sido borradas o jamás escritas. Nadie sabe por qué están allí. Algunos eruditos afirman que fueron arrancadas por miedo. Otros que fueron dejadas en blanco intencionalmente para sellar un pacto invisible. El misterio se profundiza con los análisis científicos. Los expertos que han estudiado el manuscrito aseguran que todo el texto fue escrito por una sola mano. No hay variaciones en el estilo, ni en la presión de la tinta, ni en la forma de las letras. La caligrafía es perfecta, uniforme, constante, como si el autor hubiera trabajado sin descanso durante años, o como si no hubiera sido humano. Se han calculado más de 350.000 palabras trazadas con idéntico pulso, sin correcciones, sin errores, sin vacilación. ¿Cómo pudo un solo hombre escribirlo todo? Los estudios paleográficos estiman que, incluso dedicando 8 horas diarias durante 2 décadas, sería casi imposible mantener tal uniformidad. Los monjes copistas de la Edad Media cometían fallas, dejaban notas, cambiaban el tono de la tinta o el tipo de letra con el tiempo. En el Códice Gigas no hay nada de eso. Cada línea parece salida del mismo instante. Cuando se examina la tinta bajo microscopio, se encuentra hecha con hollín y clara de huevo
mezclada con hierbas desconocidas. Algunos investigadores detectaron rastros de arsénico y azufre, ingredientes utilizados en ciertos rituales alquímicos medievales. Aquello no prueba un pacto, pero alimenta la sospecha de que la obra fue concebida con un propósito que iba más allá del conocimiento. Y luego está la imagen, la página del diablo. Es imposible contemplarla sin sentir que algo se mueve en la oscuridad del papel. Representa a una criatura, mitad hombre, mitad bestia, con cuernos, lengua serpentina y garras humanas. Su piel verde pálido contrasta con el fondo oscuro del pergamino. A ambos lados del demonio, dos torres vacías simbolizan la soledad del infierno, y a sus pies, una serie de círculos que algunos interpretan como portales o sellos. Los teólogos del siglo XVII afirmaban que el dibujo era un recordatorio del mal y una advertencia para los monjes que se desviaran del camino de Dios. Sin embargo, otros creían que era una firma, una prueba visual de quién había ayudado a completar el manuscrito en una sola noche. Incluso las crónicas más antiguas del monasterio de Podlajice mencionan la imagen con terror. Algunos monjes se negaban a tocar el libro. Otros lo abrían en la página del diablo y oraban por horas, convencidos de que ese retrato tenía poder. Los rumores decían que durante la lectura las velas parpadeaban, las sombras se movían y el aire se volvía más frío. Durante siglos, el códice fue objeto de obsesión para eruditos y místicos. En tiempos de la Inquisición fue considerado una reliquia peligrosa, pero jamás se destruyó. Los monjes lo ocultaban en criptas, lo trasladaban de monasterio en monasterio, como si custodiaran un secreto que debía mantenerse vivo. Incluso en los siglos posteriores, cuando el libro pasó a manos de los reyes de Bohemia, la superstición persistía. Se decía que todo aquel que intentara poseerlo sin respeto sería maldito. Los registros históricos cuentan que el emperador Rodolfo II, fascinado por el ocultismo, lo guardó en su biblioteca de Praga junto a grimorios y textos herméticos. Era el tiempo en que alquimistas, astrólogos y magos buscaban el poder de los ángeles caídos, y el Códice Gigas era considerado la joya más peligrosa de todas. Sus páginas parecían encerrar no solo conocimiento, sino también energía, algo dormido, latente, y muchos aseguraban que bastaba con leerlo en voz alta para sentir una presencia invisible en la habitación. ¿Era simplemente un testimonio del fanatismo medieval? ¿O la prueba de que el hombre fue capaz de sellar un pacto con lo inimaginable para escapar de su castigo? A lo largo del tiempo, el Códice Gigas se transformó en un espejo de la humanidad. Un reflejo de su miedo, su curiosidad y su deseo de saber lo que nunca debió conocer. Suscríbete si deseas seguir descendiendo hacia los pasajes prohibidos de la historia. El pacto que dio origen a la obra prohibida. La historia del Códice Gigas no puede separarse del eco que la acompaña. El rumor de un pacto. Una promesa sellada entre un monje desesperado y el amo del abismo. Durante siglos, los cronistas repitieron la misma idea. Aquel libro no fue escrito con manos humanas, sino con la tinta del miedo y la voluntad de un alma perdida. En el silencio de los claustros medievales, las noches eran terreno fértil para los murmullos. Los monjes hablaban de aquel hermano anónimo que antes de su sentencia se había encerrado en la celda más fría del monasterio. Se decía que no dormía, que su respiración se detenía por largos minutos y que las velas nunca se consumían cuando él escribía. Algunos afirmaban haber visto sombras moverse bajo la puerta y otros, más valientes, juraban escuchar una voz grave dictando las palabras. Lo que más intrigaba a los eruditos era el resultado final, la perfección imposible del manuscrito. Ningún error, ninguna mancha, ni una sola variación de pulso o color. Los copistas sabían que aquello no pertenecía al ritmo humano.
Era una escritura continua, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle completarla. Esa es la esencia de la leyenda, que el monje, incapaz de terminar su tarea, invocó a Lucifer para pedir ayuda y entregó su alma como precio. En el folclore europeo, los pactos con el diablo siempre fueron metáforas del deseo y la ambición humana. Pero en este caso, la metáfora se volvió carne. El Códice Gigas se convirtió en la materialización del anhelo más peligroso, el de poseer conocimiento absoluto. No poder, no riqueza, sino sabiduría total. Y en esa búsqueda, el monje cruzó el umbral. Algunos manuscritos del siglo XV mencionan un detalle perturbador. El monje no fue ejecutado después de entregar el libro. Según ciertas crónicas, fue encontrado vivo, inmóvil, con los ojos abiertos y una expresión ausente, como si su alma hubiera quedado atrapada en las páginas. Los hermanos lo enterraron sin ceremonia y desde entonces nadie volvió a ocupar su celda. Los siglos pasaron y el mito tomó fuerza. Se decía que, al leer ciertos fragmentos del códice en voz alta, las sombras se movían. Otros aseguraban que el libro elegía a quien podía tocarlo. Hubo casos de religiosos que, tras estudiarlo, enfermaban sin explicación. En el siglo XVII, un monje de la Orden de los Agustinos, después de pasar noches copiando sus textos, fue hallado muerto frente al manuscrito, con una sonrisa tallada en el rostro y la mano aún extendida sobre la imagen del demonio. La ciencia moderna intentó explicar el fenómeno. En los laboratorios, la datación por carbono situó el origen del códice entre los años 1220 y 1225. Los análisis confirmaron que fue escrito por un solo autor, pero el misterio de su constancia seguía sin resolverse. Incluso los calígrafos contemporáneos, habituados a copiar textos antiguos, admiten que sería imposible reproducir una obra así sin descanso. Otros investigadores sostienen que el monje podría haber sido un genio, un hombre obsesionado que dedicó toda su vida al manuscrito, escribiendo en soledad hasta consumirse. Pero esa teoría tampoco explica las leyendas que lo acompañan. En el siglo XVI, el códice viajó a Praga, a la corte del emperador Rodolfo II, conocido por su fascinación con la alquimia y lo oculto. Allí, el libro fue examinado por nigromantes, astrólogos y sacerdotes, quienes aseguraron que emanaba un campo energético distinto, una especie de vibración densa que alteraba las emociones. Hay quienes afirman que el manuscrito fue utilizado en rituales secretos, que su imagen central, la del diablo, no era una advertencia, sino un sello de invocación. Un portal simbólico que podía abrirse mediante lectura o meditación. En tiempos de superstición y fe absoluta, el límite entre religión y magia era una línea difusa, y el Códice Gigas parecía caminar justo sobre ella. La idea de un pacto con entidades no humanas no era extraña en el siglo XIII. Muchos monjes creían en la existencia de seres intermedios, ángeles caídos o guardianes de conocimiento oculto. En textos apócrifos se mencionaba que estos seres podían revelar secretos del universo a cambio de algo muy específico, la entrega de la voluntad. Quizá el autor del códice creyó que podía controlar esa fuerza. Quizá pensó que estaba haciendo un sacrificio por el saber divino, pero en el proceso algo más se apoderó de su obra. Los estudios psicológicos modernos analizan este mito desde otra perspectiva. Dicen que el monje representa la mente humana enfrentada a su propio límite, que el pacto no fue con el diablo exterior, sino con la oscuridad interior, que el manuscrito es una metáfora del alma que busca comprenderlo todo, aún a costa de su equilibrio. El infierno, entonces, no sería un lugar, sino una mente que nunca descansa. Pero para otros, ese razonamiento
es solo una forma elegante de negar lo que no entendemos, porque hay documentos que registran fenómenos extraños en torno al libro, incluso en tiempos recientes. Guardias de la Biblioteca de Estocolmo aseguran haber escuchado pasos en la noche cuando no hay nadie cerca del manuscrito. Algunos visitantes dicen haber sentido un impulso inexplicable al observar la página del demonio, una mezcla de atracción y repulsión que los obliga a apartar la mirada. El Códice Gigas parece vivir, como si su autor aún estuviera allí, atrapado entre líneas, observando a quien se atreve a leerlo. Y quizá esa sea su verdadera maldición, no que contenga secretos infernales, sino que es un espejo donde cada lector ve su propia sombra reflejada. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta y comenta lo que sientes al pensar en un libro que pudo ser escrito con la ayuda del diablo. El libro que respira teorías ocultas y vibraciones invisibles. Durante siglos, el Códice Gigas ha sido estudiado, medido, traducido y analizado con precisión científica. Sin embargo, cuanto más se lo investiga, más profundo parece el abismo que esconde. Es como si el libro respondiera con silencio a todo intento de descifrarlo. Los ojos modernos lo han reducido a un objeto de pergamino, tinta y oro, pero hay quienes aseguran que el manuscrito es más que materia. Es un campo de energía latente, una vibración que interactúa con quien lo contempla. Los primeros en advertirlo fueron los propios bibliotecarios, que lo custodiarían siglos después. En Estocolmo, donde el códice descansa tras haber sido saqueado durante la Guerra de los 30 años, algunos investigadores notaron un fenómeno curioso. Las brújulas y relojes mecánicos parecían fallar cerca de la vitrina. Atribuyeron aquello a la influencia de los metales y la electricidad del ambiente, pero otros, en voz baja, comenzaron a hablar de presencia. En el siglo XX, un grupo de científicos checos pidió permiso para analizarlo mediante escáner de luz ultravioleta. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. En ciertas páginas, especialmente las que rodean la ilustración del demonio, se detectaron trazos invisibles, como escrituras ocultas que no se ven a simple vista. Fragmentos incompletos, signos que no pertenecen al latín, ni al griego, ni al hebreo. Algunos parecían símbolos alquímicos, otros runas nórdicas o pictogramas desconocidos. Nadie ha logrado descifrarlos. Aquella revelación revivió teorías que parecían olvidadas, que el Códice Gigas no fue escrito solo para leerse, sino para resonar. Según los místicos, cada palabra de su texto podría actuar como una frecuencia, una vibración mental capaz de alterar el campo energético de quien la pronuncia. Esta idea encuentra eco en tradiciones antiguas, donde los textos sagrados no se leían, sino que se entonaban. El sonido de las palabras generaba ondas que conectaban al lector con niveles más altos o más bajos de conciencia. Algunos eruditos del esoterismo medieval, como Cornelius Agrippa, hablaron de libros que podían actuar como espejos del alma y que al ser leídos en voz alta abrían canales entre planos. No se trataba de magia en el sentido popular, sino de física espiritual, palabras que vibran con un propósito. En ese contexto, el Códice Gigas podría haber sido un experimento prohibido. Un intento de condensar en un solo texto la frecuencia del bien y del mal, de la luz y de la sombra. Los registros históricos también mencionan coincidencias inquietantes. Durante el traslado del manuscrito de Bohemia a Suecia, el carruaje que lo transportaba se incendió misteriosamente. Solo el libro sobrevivió intacto, mientras todo lo demás ardía. En otra ocasión, cuando fue exhibido en una exposición de Estocolmo, el vidrio de su vitrina se agrietó sin razón aparente durante la madrugada. No hubo terremoto ni vibración externa,
solo un ruido sordo, como un golpe desde dentro. Los expertos en simbología han intentado comprender el propósito oculto de su composición. Algunos observan que la estructura del manuscrito parece seguir una secuencia numérica específica. El número 11 se repite en secciones clave y hay 11 letras en el nombre Códice Gigas. En muchas tradiciones, el 11 representa la transgresión de lo divino, el paso de la armonía al exceso, el número del caos controlado. Curiosamente, en la página donde aparece el demonio, se cuentan exactamente 11 líneas sobre su cabeza. Otros estudiosos sugieren que el libro fue diseñado como un artefacto de equilibrio, un compendio que contiene lo sagrado y lo profano, la Biblia y los conjuros, la medicina y la magia, la plegaria y la invocación. En ese sentido, su función sería mantener el balance entre fuerzas opuestas. Un grimorio y una Biblia en una sola entidad, como si el autor hubiera querido unir el cielo y el infierno en un mismo pulso. Pero más allá de la especulación simbólica, existe un detalle que sigue desconcertando a los especialistas. En la hoja que sigue a la imagen del diablo, aparece una oración breve escrita en latín: Deus adiuvet me contra inimicos meos. Dios, ayúdame contra mis enemigos. Esa súplica colocada justo después del retrato infernal ha sido interpretada como un intento de purificación, una plegaria desesperada de quien, después de sellar su pacto, buscó redención. ¿Era un arrepentimiento final? ¿O una advertencia para quien ose mirar más allá de lo permitido? Nadie lo sabe. Pero los místicos modernos aseguran que el manuscrito vibra con la energía de su autor, que cada página conserva el rastro de su alma y que su presencia sigue activa como una llama invisible que no se apaga. En 2019, un grupo de investigadores propuso escanear el códice mediante resonancia magnética de baja intensidad para medir campos eléctricos residuales. El experimento nunca se realizó. La Biblioteca Nacional de Suecia lo prohibió alegando razones de conservación. Sin embargo, algunos filtraron la hipótesis inicial del equipo. Si el libro fue creado bajo un estado alterado de conciencia o bajo algún tipo de influencia magnética desconocida, podría poseer una frecuencia electromagnética anómala, una especie de memoria vibracional impresa en el pergamino. Para los escépticos, todo esto son coincidencias, exageraciones románticas que alimentan el mito. Pero para quienes han sentido el peso del códice de cerca, es otra historia. Algunos investigadores que lo observaron durante horas afirman haber soñado con símbolos que nunca habían visto, con túneles interminables y ojos que los observaban desde la oscuridad, como si el libro les hablara en el lenguaje del inconsciente. El Códice Gigas parece no ser solo una Biblia ni una crónica. Es un dispositivo espiritual, una llave, un espejo y un testamento de lo que ocurre cuando el conocimiento se vuelve demasiado grande para el alma humana. En el fondo, todos los que lo estudian terminan enfrentando la misma pregunta. ¿Fue el monje un loco, un visionario o un instrumento? ¿Fue su obra el resultado de un pacto real o de una mente que tocó los bordes de lo divino y lo demoníaco? Y tal vez, como toda verdad profunda, el códice no busca ser entendido, solo recordado. Suscríbete si sientes que el conocimiento prohibido te llama desde el silencio de las páginas que no deben abrirse. El espejo del alma. Lo que el códice revela sobre nosotros, dicen que hay libros que se leen y otros que te leen a ti. Que sus palabras no descansan sobre el papel, sino dentro de quien las contempla. El Códice Gigas pertenece a esa segunda clase. No es solo una obra escrita, sino un umbral, una presencia que observa en silencio al curioso que se atreve a descifrarla. Quizá por eso ha sobrevivido siglos de guerras, incendios, inquisiciones y saqueos.
porque un libro así no puede morir, solo esperar. En cada época, los hombres han intentado darle un significado distinto. Para los religiosos medievales, era una advertencia del poder del mal. Para los racionalistas modernos, una joya caligráfica. Para los místicos, un artefacto de conexión entre planos. Pero en todos ellos persiste una constante, la sensación de que dentro del códice hay algo que late, algo que no se deja reducir a tinta ni a pergamino. Cuando uno observa su historia desde la distancia, se descubre una metáfora que trasciende el tiempo. El Códice Gigas no habla del diablo, sino del ser humano, de su insaciable deseo de saber, de su eterna contradicción entre la luz y la sombra. En aquel monje que ofreció su alma para alcanzar el conocimiento, se refleja el mismo impulso que ha guiado a la humanidad desde el principio de los tiempos. La necesidad de entender lo que no está permitido comprender. El mito del pacto con el diablo no es una historia sobre la maldad, es una historia sobre la curiosidad, sobre la obsesión de romper los límites que nos separan de lo absoluto. Y cada vez que el ser humano lo ha intentado, en la ciencia, en la religión, en la filosofía o en el arte, ha tenido que pagar un precio. A veces ese precio es la locura, otras la soledad, pero siempre es el mismo. El alma que busca respuestas termina encontrándose a sí misma. Quizá por eso el códice nos sigue fascinando, porque detrás de su leyenda infernal se esconde un espejo. En él no vemos al monje condenado ni al demonio pintado en sus páginas. Nos vemos a nosotros, a nuestras propias sombras, a la parte de la mente que anhela romper el velo de lo desconocido. Algunos psicólogos contemporáneos han interpretado esta historia como un símbolo de la integración de los opuestos. En términos junguianos, el diablo del códice representaría la sombra, ese aspecto reprimido de la psique que contiene tanto nuestros miedos como nuestro poder. El monje, al pactar con el demonio, no estaría entregando su alma, sino aceptando su oscuridad. Solo quien abraza su sombra puede escribir un libro así. Solo quien enfrenta su infierno interior puede traer al mundo una obra que hable de él. Si se observa desde esta perspectiva, el Códice Gigas es un mapa del alma humana, un testamento del conflicto eterno entre lo divino y lo profano, entre la obediencia y el deseo, entre la fe y la duda. Cada página escrita en aquella noche imposible simboliza un paso en el descenso hacia uno mismo. El manuscrito parece recordarnos que el verdadero infierno no está bajo la tierra, sino dentro de la mente. Allí donde los pensamientos no descansan, donde el conocimiento se convierte en carga y donde el alma se enfrenta a sus propios límites. Quizá eso fue lo que experimentó su autor. No un pacto externo, sino una noche de revelación interior tan intensa que cambió para siempre su percepción del mundo. Cuando abrimos la Biblia del diablo, enfrentamos la misma prueba que él. No importa si creemos o no en demonios, en pactos o en milagros, lo que importa es lo que despierta en nosotros. El miedo a lo que no entendemos, el deseo de saber más o la sospecha de que hay algo dentro de nosotros que ya conoce la verdad, pero la teme. El Códice Gigas, en el fondo, nos recuerda una lección atemporal. El conocimiento no es bueno ni malo, solo es poder. Y ese poder depende de la conciencia de quien lo utiliza. Lo mismo puede iluminar o consumir. En el equilibrio entre ambas fuerzas reside la sabiduría. Por eso, quizás, los monjes que lo custodiaron durante siglos no lo destruyeron. Sabían que no era un objeto maligno, sino un espejo peligroso. Un espejo que no debía romperse, porque contenía la imagen más pura y más terrible del hombre, su hambre de eternidad. Hoy, quienes lo visitan en la biblioteca de Estocolmo no solo contemplan un manuscrito antiguo,
Contemplan la evidencia de que hay misterios que no pertenecen a una época, sino a la condición humana. Aquellos que hablan del alma, del miedo y de la trascendencia. El Códice Gigas, la Biblia del Diablo, es una advertencia y una promesa. Una advertencia de lo que ocurre cuando la búsqueda de conocimiento olvida la humildad. Y una promesa de que, incluso en la oscuridad, hay algo que nos impulsa a seguir buscando la luz. A fin de cuentas, no sabemos si aquel monje escribió realmente con ayuda del infierno o si lo hizo bajo la llama de su propio genio. Lo que sí sabemos es que lo logró. Y al hacerlo, dejó grabada en la historia una pregunta que seguirá resonando mientras existan mentes dispuestas a cuestionar: ¿hasta dónde estás dispuesto a ir por la verdad? Porque el verdadero misterio no está en el libro, sino en quien lo mira. Suscríbete si sientes que el conocimiento prohibido también te llama. Si algo dentro de ti reconoce la voz antigua que susurra desde las páginas selladas del tiempo. Y recuerda, lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.